¿Cómo han estado viviendo la pandemia ya en un año, Claro. las escuelas privadas aquí en Mexicali? Sí, primeramente recordar que el primer giro que salió del servicio común y corriente que se da fueron las escuelas. A partir del 20 de marzo nos dieron la notificación de que ya no podíamos dar el servicio presencial. Entonces, de un día a otro, nuestro servicio se volvió en línea totalmente, ¿no? Segundo, vamos a hacer el último giro en regresar. ¿Sí? Así, hemos visto que conforme avance la coloración de los semáforos, han ido otros giros ya abriendo. Nosotros como escuela somos los últimos en que vamos a regresar. ¿Por qué? Representamos el 40% de la movilidad de una ciudad. Ese es el impacto en cuanto a seguridad de salud, que eso es lo primordial. Ese es el mensaje que queremos hacer llegar, que las escuelas particulares priorizamos la salud de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia obviamente y de nuestros docentes. Y es por esto esta movilidad que comentamos, que es la importancia y la orden de gobierno de que nosotros vamos a ser los últimos en regresar, ¿no? Obviamente esto lo que implica, nada más para manejar algunos números, el 15% de los alumnos en el estado pertenecen a una escuela particular, ¿sí? Recordemos que no hay escuela privada en México, todas somos escuelas públicas. Lo que cambia es el sostenimiento. El sostenimiento de esta escuela pública es particular, es de capital privado, ¿no? Entonces, esto lo que pasa es, también otra estadística importante es que el 25% ya de todos los niveles de los docentes de todo el estado están contratados en escuelas particulares. Entonces, esta es la cantidad, el volumen, ¿sí? ¿Cuántos alumnos hay en todo el estado? Cerca de 90,000, hasta el ciclo 2019-20 había 90,000 alumnos de educación básica en todo el estado, ¿no? Que representan el 14%. Y bueno, a raíz de la pandemia y de estos servicios a distancia, hemos sufrido económicamente, que ese es después de la salud, lo que priorizamos es la parte económica, número uno, por nuestros docentes. O sea, la parte de los docentes es muy importante por la estadística que manejamos. Recordemos que los docentes es una vocación, entonces es complicado cambiar de trabajo y encontrar algo. En gobierno obviamente no tienen ahorita espacio para contratar más docentes, entonces es una problemática económica. Para las escuelas particulares, ¿dónde estuvo el mayor impacto? En los niveles bajos, lo que es prematernal, maternal y kinder, que tiene todo sentido de que los papás los llevaban para que los cuidaran y que al ya no haber este servicio, bueno, empezaron a sacar a sus hijos, ¿no? Entonces el impacto, más que cerrar escuelas, lo que se empezó a cerrar fueron los grados de prematernal, maternal, kinder. Todavía sobrevivió el tercero de kinder. Y esto empezó a suceder en abril, mayo y junio. Hubo, obviamente, preocupación en la parte económica por parte de los padres de familia y empezaron a sacar a sus hijos, ¿no? O empezamos a ofrecer promociones especiales a los padres de familia para retenerlos. Recordemos que la estadística anda que el 30% de los alumnos van a migrar, o si no es que ya migraron, no hay cifras oficiales todavía, a lo que es el sector público. Esto representa un problema porque, número uno, no estamos claros si se inscribieron en la escuela pública, y dos, ¿eso qué quiere decir? Que muy seguramente no están inscritos en ningún, van a perder ese ciclo, ¿no? Y en agosto, cuando se regrese, no va a tener espacio. Si regresamos presencialmente, las escuelas públicas no van a tener espacio para recibir esta cantidad de alumnos, que si es el 30%, estamos hablando de cerca de 27,000 alumnos que van a migrar de lo particular a lo público, ¿no? Entonces, una labor que empezamos a trabajar es ofrecer y platicar con los papás, convenir, pues, para poder retener al padre de familia, ¿no? Y poder conservar los puestos de trabajo, ¿sí? Porque algunas particulares, y sobre todo los grados bajos, tienen hasta 2 maestros por grupo. Entonces, al cerrar un grupo, obviamente, dejas de contratar hasta 2 docentes, ¿no? Entonces, ese es el impacto. Me estoy refiriendo al ciclo anterior.
Y obviamente para este ciclo que empezó en agosto-septiembre empezamos a ver ya escuelas con promociones agresivas, ¿no? Algunas de ellas, y empezamos a ver padres de familia que cambiaban a sus hijos a otras escuelas particulares, pero la mayoría muy seguramente lo llevó a las escuelas públicas, ¿no? Entonces el impacto económico es muy fuerte. Nosotros pensábamos, cuando nos dijeron que teníamos que dar nuestro servicio en línea, recordemos que no sabíamos cuándo íbamos a regresar, pensábamos que después de Semana Santa quizás se manejaba un 20 de abril o se manejaba un 20 de mayo. No nos dieron oportunidad de organizarnos bien porque no había una fecha, como ahorita lo sabemos, que ya todo el ciclo muy seguramente va a ser en línea, ¿no? Entonces, fue muy difícil el cerrar el ciclo porque no sabíamos a ciencia cierta cómo iba a estar el servicio si presencial en línea. Ya para agosto tuvimos oportunidad en el periodo vacacional de organizarnos, saber que todo el ciclo iba a ser a distancia, ¿sí? Quien tenía plataformas, este tipo de sistemas, se pudieron organizar mejor y bueno, platicar con los papás con las cuotas, ¿no? Nada más comentar. Lo que se supone un ahorro en cuestión de infraestructura física, la realidad es que eso se traslada a toda la infraestructura tecnológica que las escuelas invirtieron, ¿eh? Algunos decían, bueno, es que no estás gastando luz, no estás gastando consumibles. La realidad de las cosas es que la mayoría del gasto, para empezar, es nómina. Y para seguir todo ese ahorro que supuestamente se tenía ahí, la realidad es que se trasladó la parte de tecnologías. Y obviamente el impacto, no nada más de los que se dieron de baja, hay otro elemento que no se considera, que es la cartera vencida, ¿eh? Tenemos una cartera vencida importante que inclusive ya ahorita al primer trimestre de este año se ha ido acumulando, la cartera vencida se ha ido acumulando, evidentemente por la crisis que viene arrastrando el papá. Entonces cuando me dicen, bueno, ¿y cuántos se dieron de baja? Es que no nada más es los que se dieron de baja, tienes que sumarle la cartera vencida que traemos ahorita y que entendemos al padre de familia cuando nos dice es que mi sector está económicamente mermado, entendemos y tratamos de mantener lo más que podemos al alumno, ¿sí? Pero obviamente los gastos nos comen, ¿no? Se está adquiriendo conocimiento de la misma forma, se batalla. Esto va a terminar siendo como un bache para dentro de 2-3 años en los alumnos que están tomando los cursos ahorita en línea. Evidentemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se maneja que va a haber tres tipos de problemáticas en la cuestión de alumnos y lo que es el núcleo familiar conforme a las clases en línea. Número uno, comentan del rezago educativo, que evidentemente dependiendo del tipo de escuela y cómo se evolucionó a transmitir los conocimientos en línea, ahorita vamos a hablar de eso, y tuvo mayor o menor impacto, ahorita lo retomamos. Dos, el problema y el impacto socioemocional, no nada más del alumno, sino el entorno, que el padre de familia se tenía que quedar ahí, a lo mejor uno de los dos dejó de trabajar, y bueno, no están capacitados para educar, pero tenían que, sobre todo los niveles bajos, tenían que estar con el hijo, aparte estar en home office y aparte estar, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un impacto socioemocional que tenemos que atender. Los padres que son maestros también. Aparte. Los padres que son maestros, la verdad es que es el doble de problema, ¿no? Porque no sé, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero lo resolvieron. Lo que tiene el mexicano es que resolvemos los problemas, más sin embargo la OMS dice, bueno, tienes que atender como escuelas una vez que regresen la parte socioemocional. Y la tercera evidentemente es el impacto económico, que va relacionado al otro. Si en esa familia están teniendo un problema de índole económico, obviamente empieza a tener más profundidad lo psicoemocional, ¿no? Entonces son esas tres. En la parte de rezago académico, las escuelas, y una de las cosas que favorece a Baja California es que somos de los estados con más penetración en tecnología, ¿sí? Inclusive en caso de Ensenada hay más celulares que ciudadanos, ¿no? Entonces tenemos una internet en casas aceptable, ¿no? Y equipo en casas de computadores también aceptable, que eso permitió al sector de escuelas particulares trabajar en ese sentido. Obviamente los maestros tuvieron que cambiar su instrucción académica, ¿sí? Porque no es lo mismo dar una clase presencial que una clase a distancia. Entonces, este tiempo del periodo vacacional era para capacitar a los docentes y lo podemos ver.
es como el maestro dando clases en línea, el alumno y algún padre de familia o algún familiar apoyando al alumno, sobre todo los niveles bajos, ¿no? Conforme vamos subiendo, es más independiente el alumno y hubo menos problemas. ¿Dónde va a estar un impacto? Que por eso ya queremos regresar a clases en cuanto la salud nos permita, ¿no? Es todas las habilidades sociales, ¿sí? Equipos de trabajo, la integración en equipo físico, toda esa parte sí hay un impacto de rezago, ¿eh? Eso únicamente se trabaja y se adquiere la habilidad en clases presenciales. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar una vez que regresemos, porque ahí está el rezago, está la instrucción, la parte de ciencia y lo que puedes transmitir uno a uno, eso no nos atrasamos tanto, ¿no? Pero la parte de habilidades sociales, que evidentemente el ser humano pues vive en sociedad, esa sí va un poco atrás, y sobre todo, insisto, en las edades donde más se absorbe, ¿sí? En las edades tempranas, esa nos impactó, y tenemos que trabajar ese rezago, que es importante, ¿eh? Evidentemente, igual como son las matemáticas y la ortografía, etcétera, las habilidades sociales y cívicas que se comparten, y nada más viviendo en comunidad, viviéndolas, es como se aprenden. Ahí está el rezago, ¿eh? ¿Cuántas escuelas privadas hay aquí en Mexicali? Escuelas particulares somos 30, particulares somos 30, pero fíjate que a comunicarles que ya hicimos la coalición estatal de asociaciones de escuelas particulares, que está Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Mexicali, que está la Confederación de Escuelas Particulares, tanto zona Valle, zona Costa, la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana, la de Playas de Rosarito y la Asociación de Ensenada. En total somos 167 escuelas, representando cerca de 40,000 alumnos en todo el estado. Y bueno, gracias a las tecnologías, que puedes estar en un grupo de WhatsApp o correos electrónicos o videoconferencias en Zoom sin necesidad de trasladarte, se ha podido acelerar esta coalición, y juntos estamos empujando, porque somos un solo estado, ¿no? Entonces juntos estamos empujando y teniendo reuniones. Ya tuvimos un par de reuniones tanto con el secretario de Salud, con el secretario de Educación, inclusive ya 2 veces al mismo tiempo, ¿no? Para ponernos de acuerdo, sobre todo ahorita en el regreso a clases. ¿100 qué? 167 escuelas. De las 167, que es el dato que yo estaba más que nada así muy interesado, es ¿cuántas ya cerraron y ya no van a volver a abrir? El dato, más que eso, porque no hay ahorita una estadística de decir cuántas escuelas cerraron, es que la mayoría que tenían los niveles bajos los tuvieron que cerrar. Entonces ahí está el impacto, ¿no? Entonces hicimos una encuesta el año pasado, y para ver cómo iniciamos el ciclo, y en promedio se cerraron 2 grupos, que muy seguramente debió haber sido maternal o en kinder, y andan entre 2 y 4 docentes que ya no se volvieron a contratar, ¿no? Entonces por ahí andaba la estadística, y de alumnos nacionalmente se maneja el 30%, y yo creo que es muy similar en la parte de Baja California, de aquellos padres de familia que están esperando a que regresemos presencialmente para volver a escribirlos. Esperemos que eso suceda. Si no sucede ese, sí vamos a estar hablando de escuelas que van a cerrar de manera permanente, porque va a ser insostenible la operación. ¿Tienen ustedes algún dato de cuánto ha crecido como una especie de empleo informal? Porque esos docentes, ¿cuántos andan en las casas ayudándoles a las mamás, a los papás, a que los niños puedan tomar sus clases presenciales? Claro, estadística como tal no existe, no está censado, pero sí hemos visto, Tijuana y Mexicali sobre todo, el incremento de muy seguramente esos docentes que se quedaron sin empleo, siendo contratados quizás por particulares, ¿no? Donde no tuvieron de otra opción, porque no había quien se quedara con los hijos, y bueno, poniendo obviamente en riesgo la salud, y muy seguramente ellos tomaron sus protocolos y sus medidas de seguridad, nada oficiales, pero bueno, ahora sí que fue a expensas y con la responsabilidad de ellos, que empezaron a dar estos servicios, ¿no? De cuidados presenciales, pero que tuvieron que reconvertirse esos docentes que se quedaron sin trabajo y que empezaron a buscar ese tipo de servicios, ¿no? Pero sí, no hay estadística, pero sí se ve que hubo bastante
oferta de estos servicios por parte de los padres de familia, ¿no? ¿Y ya tienen ustedes, de las pláticas que han tenido con las autoridades, ya tienen ustedes alguna fecha o se van a ir a lo que me comentaste al principio hasta el semáforo verde? No hay ninguna fecha de regreso. Se había comentado que en semáforo amarillo se iban a implementar los centros comunitarios de aprendizaje, que son más que nada para apoyos y asesorías y préstamos de libros, etcétera, inclusive apoyo socioemocional a quien lo requiriera de esa escuela, pero hasta ahorita no se ha comentado nada. Se dijo también que iban a haber pilotajes, que estamos esperando 2 escuelas por municipio, donde para que hubiera esos pilotajes, los docentes de esas escuelas tendrían que estar vacunados, pero tampoco se nos ha dicho fecha ni nada. Sí hemos visto que la colorización del semáforo viene muy fuerte, que quizás hasta en mayo se ponga en verde. Recordemos que para regresar no es que nada más esté el semáforo en verde en las escuelas. Tiene que estar el semáforo verde y que el gobernador dé la instrucción. Porque puede estar el semáforo verde y si el gobernador no da la instrucción, inclusive no podríamos abrir, ¿no? Entonces, lo más importante aquí son los protocolos de seguridad que los siguen trabajando. Estamos insistiendo ya para que el gobierno nos dé los protocolos de seguridad, que más que nada es qué hacer si alguno de estos protocolos se rompen, prevenir, qué pasa si pasa algo, ¿no? Y trabajar en ellos. Es importante para nosotros los que necesitamos capacitar a nuestro personal, a nuestros docentes, inclusive a la comunidad en general, hasta nuestros padres de familia les tenemos que decir cómo vamos a funcionar, ¿no? Entonces, hemos visto que vienen las vacunas, nos han dicho que están en la primera línea, después del sector salud, los docentes. Entonces, necesitamos que vacunen a nuestros docentes, pero en el Inter ya nosotros tomar las medidas necesarias, sobre todo de capacitación, ¿sí?, de señalización, porque tienes que ver los sentidos hasta de caminar, ¿no?, en los pasillos, y aquellas escuelas que quieran exceder de lo que vienen en los protocolos, ¿sí?, y que quieran añadir algún tipo de tecnología o herramientas, ¿sí?, que ponen hasta tapetes, ¿no?, sí, o que ponen algún tipo de plásticos que separan los mesabancos. Quien quisiera, las escuelas que quisieran acceder a este tipo de medidas, pues, que lo pudieran hacer. Pero no podemos ahorita ponernos a invertir y a trabajar si no sabemos cuáles son las mínimas requerimientos de los protocolos. Eso es lo que necesitamos saber para entonces empezar a trabajar las otras líneas, ¿no? Bien, ¿tienen conocimiento ustedes de alguna o algunas escuelas pues que se hayan brincado las trancas y que estén trabajando de manera, pues no sé si se puede hacer clandestina, cómo se le puede llamar, ¿no? Pero sin que el gobernador haya dado el permiso para que abran, pues que estén, ahorita que estén trabajando? No, nosotros suponemos que ninguna escuela esté quebrantando esta instrucción, sobre todo porque pone en riesgo la salud de sus trabajadores y de los alumnos y sus familias, ¿no? Lo que sí se abrió, pero esto se abrió oficialmente, fue guarderías y estancias infantiles de 0 a 5 años, ¿sí? Tenía ciertas reglas, ¿no? Como no debe haber instrucción ni capacitación, nada más guarderías, a guardar a los niños, entre otros protocolos que establecieron. Entonces, los que sí ya regresaron y fueron por cuestiones de seguridad, es decir, estar mejor cuidados en las guarderías que en las casas, ¿no?, en esos horarios, fueron los de guarderías de 0 a 5 años y estancias infantiles. Quien también ya ha avanzado en sus protocolos, aunque todavía no tienen luz verde para regresar, es superior y media superior. Ahí sí, cada universidad hizo sus protocolos y ya Secretaría de Salud se los revisó y autorizó, y ellos ya están listos para cuando se dé el regreso. Como los óptimos para empezar, ¿no? Porque por el alumnado que se supone. Exactamente, y de alguna manera ya a esa edad, ¿sí?, los alumnos tienen más conciencia de la protección que tienen que llevar, ¿no? Entonces, esos dos extremos, por así decirlo, son los que ya regresaron. Entonces, muy seguramente si vemos algunas entidades que regresaron, tienen que estar en modalidad de guardería o estancias infantiles, donde puedan recibir este tipo de alumnos de esas edades. ¿Qué quieres agregar? Nada más, número 1, agradecer a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos,
en general, a toda la comunidad, por el apoyo a las escuelas particulares. Es importante fortalecer y evitar que cierren permanentemente las escuelas particulares que ofrecen una variedad, y a los padres de familia, ¿sí? El padre de familia tiene esa libertad de seleccionar qué tipo de educación pretende para sus hijos, ¿no? Entonces, es pelear para que el padre de familia siga teniendo esta posibilidad de decidir. Y segundo, a las autoridades comentarles, les hemos solicitado inclusive algún tipo de descuentos en las cuotas que nos cobran para poder transferir todo eso al padre de familia. Es lo que estamos buscando, ¿no? Los apoyos en Secretaría de Economía para el giro de las escuelas particulares, que insisto, van a notar, cuando las escuelas regresemos, van a notar ese 40% de movilidad en la ciudad que va a permear en la parte de la actividad económica. Y bueno, al gobierno, que tiene manera de hacer descuentos en ciertas cuotas y trámites que se llevan a cabo, poder transferir esos descuentos al padre de familia, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando con el gobierno, y que darle la seguridad al padre de familia que cuando regresemos inclusive va a tener la opción el padre de decir presencial o a distancia. No es cosa menor, nos estamos preparando para eso en cuanto a gasto y tecnología y capacidad, para que un docente pueda dar clases presenciales y a distancia. Gracias. Gracias.